Ahora sí, ya. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar con Mateo 10. ¿Qué? Mateo 18, 20. ¿Qué dice? 18:20. 18:20 dice: Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien. Habíamos reflexionado la otra vez. ¿Quién es el que dice eso? Sí, tú eres madre. ¿Se acuerdan quién es el que habla ahí? Jesús, ¿A quién les dice? a los discípulos. Ándale. Sí, les dice a los discípulos y a la demás gente también. Ujú. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, dice, ¿no? Ujú. A ver otra vez, ¿cómo dice? Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y el 19 qué dice? Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Ok, hay que poner mucha atención ahí porque eso se lo está diciendo a su grupo. Ajá. No se lo está diciendo a otro grupo, a su iglesia le está diciendo eso. Ujú. Porque actualmente eso lo aplican los que no son católicos. Oh. Esto no es para ellos. Ellos se ponen ahí, pero no es para ellos, porque eso se los dijo a la iglesia, a su congregación. Por eso que siempre cuando dialoga uno con ellos, tiene que ponerlos uno en su lugar siempre. Porque si no, agarran lo que no les pertenece. Como cuando un mormón vino aquí y platicó conmigo. Me dijo así, ¿no? Que el Espíritu Santo, que él predicaba porque el Espíritu Santo le iluminaba. Y me enseñó una cita bíblica. En esa cita bíblica decía que el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes. Y entonces yo le dije, bueno, muy bien, ¿y a quién está diciendo Jesús eso? Pues a todos. Vamos a ver si es a todos. Porque puede ser que no. Vamos a ver. Y ya entonces empezamos a ver. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, a sus apóstoles. Ok, entonces lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Ya estamos claros? Sí, sí. Muy bien. Ahora, a esos apóstoles, a esos discípulos se le llama la iglesia. Es la congregación de Jesús. No otra, sino esa congregación que nació el año 33. De manera que ustedes, su iglesia de ustedes, ¿cuándo nació? Y pues no, nació en el año 1800 y tantos, 20 y tantos, José Smith hizo esa iglesia. Entonces no le corresponde esas palabras para ellos, porque esas palabras son para la iglesia de Cristo, no otra iglesia. Distorsión. Distorsión de información. Entonces, empezando por ahí, ya no vamos bien. Ujú. No quiere decir por eso que no hay que seguir dialogando así. Adelante, vamos a continuar. Ujú. Pero es importante saber todo eso porque irremediablemente nos vamos a encontrar con protestantes en nuestra vida. Irremediablemente. Está lleno por todas partes. Sí. Y tiene uno que saber, uno tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra. Es decir, no decir nosotros, bueno, no voy a pelear, no se trata de pelear. Se trata de que sea uno luz del mundo. Corregir, porque eso lo dice Jesús. Hay que enseñar al que no sabe. A veces eso se toma como pleito, como pelea. No lo debemos ver así. Ok, entonces. No tomarlo como una pelea. No, sino que como diálogo, ¿verdad? Y claro, eso exige de parte de nosotros disciplina o paciencia también. Entonces necesita uno eso. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia para dialogar. Ok, entonces dice, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿quién está aquí en medio de nosotros? Jesús. Porque nosotros estamos bautizados y pertenecemos a la iglesia de Jesús, no a otra. Entonces eso nos viene a nosotros. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, entonces Jesús está aquí en medio de nosotros. ¿Otra vez qué dice? Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a aprender una cosa nueva aquí, si es que no se las he dicho. Okay. Cuando se repite en la Biblia palabras, ahí cuando se está repitiendo palabras, eso se transforma en oración. ¿Por qué? Porque la oración consiste en esto, en un diálogo con Dios. En eso consiste la oración.
Yo le hablo con mis palabras y Dios me habla con su palabra, que está escrita aquí. Entonces, cuando uno repite, por ejemplo, salmos, Ujú. está uno haciendo oración. Claro que tiene que poner atención a lo que dice, no nomás repetirlo así. Entonces, eso se convierte en oración. Otra vez, ¿qué dice? Cuando, pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué más? Otra vez. Pues donde están dos, tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra vez. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bien. Entonces, ahorita que está Jesús aquí, podemos nosotros hablarle. Eso es tener fe. Entonces, Jesús está aquí en medio de nosotros, a un lado. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, no porque yo lo diga. Entonces, Él está en medio de nosotros. Podemos hablarle a Él ahorita. Jesús, bienvenido a este momento que tú prometiste, es una promesa tuya que cuando nos reunimos en tu nombre, tú quedas presente en medio de nosotros. Bienvenido, Jesús. Siéntate al lado de nosotros, queremos escucharte, queremos ser discípulos tuyos, aprender tu doctrina, tu enseñanza que trajiste aquí a la tierra. Ayúdanos a entenderla, danos don de revelación, don para descubrir lo que nos quieres enseñar en tu palabra que quedó escrita. Ayúdanos a entenderla, Jesús. Amén. Amén. Amén quiere decir así sea, que así suceda. Bien, vamos a continuar con nuestra oración. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí a todos nosotros, porque no ha sido dificultoso venir, no se han atravesado cosas que suspendamos esto. Gracias. Gracias. También te damos gracias porque tenemos salud, podemos escuchar, podemos hablar. Si estuviéramos enfermos, posiblemente no estaríamos aquí, estaríamos en el hospital, no sé. Por eso también te damos gracias. Gracias, Señor. ¿De qué otra cosa quieren darle gracias a Jesús? Gracias por cada día aprender algo más sobre esto, sobre acercarnos más a Dios, porque estamos muy alejados. Entonces, gracias. 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 Gracias, Dios, por ayudarnos a aumentar la fe. Gracias. Gracias, Señor. Bien, entonces estábamos estábamos hablando con Jesús. Esto se hace por medio de fe. Y creemos que Él está aquí porque Él lo dijo, no porque nosotros lo sintamos, aunque a veces sí se siente, pero sentir no es seguro. Es más seguro creer que está, aunque no se sienta. Pero a veces hay que pedirle que se sienta también, porque no hay problema, podemos pedirle eso también, que experimentemos su presencia. Bueno, lee otra vez. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otra vez, 3 veces. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora otra 3 veces. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Voy a hacer unas preguntas, a ver cómo vamos. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros por escuchar la palabra de Dios y esforzarnos por seguir sus mandamientos? Paz. Aumento de nuestra fe.
aumentar nuestra fe y paz. Así es. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo tipo de paz, de paces, porque es una paz que va más allá de lo que aquí podemos ver, porque esa paz viene del cielo. Y la paz más grande que podemos tener nosotros es saber que, estar conscientes de que aquí estamos de paso y que un día nos vamos a encontrar con Dios para siempre, para gozar de su presencia. Eso es una paz súper. ¿Por qué? Porque supera todo tipo de paz de aquí terrenal. Porque aquí sí tenemos paz también, pero esa no sobrepasa. Y está así. Pensar que tenemos un lugar en el cielo, que Dios nos espera allá, que nos promete eso es algo bueno. ¿Qué otra cosa decías? ¿Por qué tenemos? Porque nos aumenta la fe. Efectivamente, con la lectura de la palabra y la oración, se nos aumenta la fe. Así es. También. Bueno, ¿qué otro beneficio tenemos? Paz, aumento de fe. Tenemos también vida eterna. Ajá. Tenemos felicidad. Felicidad. Ajá. ¿Por qué felicidad? Porque es igual que la paz, ¿no? Sería. No, bueno, la paz es una cosa y la felicidad es otra. También tenemos conocimiento de la palabra. Así es. Así es. Tenemos muchos beneficios. Hay muchos beneficios. Uno de ellos, otro de tantos, ahorita, es que cuando nosotros queremos obedecer la palabra de Dios y nos esforzamos por hacerlo, vamos a ser más ordenados en nuestra vida. Sí, también. Y vamos a evitar muchos problemas que pueden tener las personas que no se esfuerzan en obedecer la palabra de Dios. Porque miren, por ejemplo, sin despreciar a nadie ni hacerlos menos, pero es necesario analizar esto. Una persona que anda tomando y tomando, ¿qué le va a pasar? Agarra un vicio. ¿Qué le va a pasar? Al final no va a vivir su vida plena. Se va a enfermar, puede hasta morirse por eso. Y luego le hace mal a las personas que lo rodean. Si se casa, la familia le va a hacer mal ese comportamiento, ¿okay? A los hijos, más cuando hay pleitos y todo eso por causa del vino, pues peor la cosa, ¿no? Entonces, fijan, el beneficio. Entonces, nos beneficia seguir el camino de Dios por eso, porque nos vamos a ahorrar muchos problemas y vamos a estar, en otras palabras, mejor. También vamos a ser mejores ciudadanos, también. ¿Ya? Porque la palabra de Dios nos dice que seamos rectos, que no mintamos. ¿Okay? En otras palabras, ¿por qué tenemos malos gobiernos? Porque pues no han observado los mandamientos de Dios, sino que se dejan guiar por lo que ellos piensan y no por los mandamientos de Dios. Entonces, el que se centra en los mandamientos de Dios bien, va a ser un muy buen ciudadano. Y si tiene un puesto en el gobierno, va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Así es. Entonces, es beneficio para todos el obedecer los mandamientos de Dios. Y habíamos dicho esto, que eso es muy importante conservarlo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que si se respetaran los mandamientos de Dios, no habría necesidad de policías. ¿Por qué? Porque no se necesitan. Si nadie mata a nadie, si nadie roba a nadie, pues si nadie es desordenado, pues no hay necesidad de que haya policías, ni cárcel, nada de eso. Esto viene por consecuencia de que el hombre se pasa de la raya, no obedece los mandamientos de Dios y entonces sucede eso.
Pues sí. Y eso es importante saberlo, porque necesitamos nosotros para seguir a Cristo una motivación, ¿sí? Algo que nos motive, ¿sí? Entonces, porque a veces no hay esa motivación, aburre, es pesado, no sé, no entiende uno eso. Entonces, cuando uno va a hacer esto, siempre tiene que pensar en eso, ¿no? Bueno, esto que estoy haciendo, ¿qué? Es decir, ubicarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Y por qué lo hago? Así es. Bien. Otra de las cosas que tenemos, pues como ya dijimos, es que Jesús nos ofrece vida eterna. Eso es algo, lo más grande es eso. Es eso, la vida eterna. Porque, ¿de qué nos sirve aquí poner la confianza en Dios? Nada más para vivir una vida ordenada y portarse bien aquí. Si no hay otra vida, ¿qué caso tiene? No tiene caso. Eso lo dice el apóstol San Pablo, que por ahí les voy a dejar esa cita bíblica aquí, a los que escuchan. Dice que si nosotros solamente tenemos la esperanza en Jesucristo aquí, somos los hombres más infelices de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo una cosa que no tiene nada. No tiene, o sea, no tiene ningún beneficio. O sea, si Jesucristo no nos ofrece vida eterna, entonces ¿qué estamos haciendo? No Pues tiene sí. caso. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, somos los hombres más infelices. ¿Por qué? Pues porque si no hay Dios, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vamos a ver qué hacemos, otra cosa, divertirnos, no sé qué, para mientras viven aquí, ya está. Pues sí. Así es, entonces es importante eso. Bueno, ya nos vamos a pasar entonces a la clase esta, ¿no? Que estábamos viendo. ¿Los 10 mandamientos se los aprendieron ya o no? Estamos en eso todavía. Ok. Pues es que es así como en orden, pues no se graban, ¿verdad? No. Pues es igual, sí. Llega un punto en el que sí se aprendió. Sí, hay que aprenderlos de memoria, es bueno. Sí, los primeros 3 son para Dios. Para Dios. Y los demás son para el hombre. Sí. El primero es no dirás el nombre de Dios en vano. No, el primero es amarás al Señor por todas las cosas, es cierto. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, no meter a Dios en cosas que no son correctas. Por ejemplo, decir, por decirlo así, ¿no? ¿Saben qué? Dios quiere que, estoy metiendo a Dios, ¿no? Dios quiere que todos ustedes me paguen el diezmo, así como dicen los que no son católicos. Están usando a Dios para hacer su negocio. Porque eso no está en la Biblia. En el Nuevo Testamento no hay eso. En el Antiguo sí. Cuando vino Cristo al mundo cambiaron muchísimas cosas. Una de ellas fue eso. Ya el diezmo ya no funciona. Ya ¿Antes no era necesario el diezmo entonces? Antes sí se cobraba el diezmo, sí. Así es. Ahora ya no. ¿El 10%? ¿Cómo? ¿Es el 10%? Sí. Diezmo, por eso dicen diezmo. Que se repartía me parece que en cuatro partes. Una para los pobres, otra para los huérfanos, no sé, eran varias partes, ¿no? Y nada más se quedaban con una cuarta parte los sacerdotes. Cosa que los pastores protestantes se quedan con todo. Y ni les corresponde. Y ni les corresponde, se quedan con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estafa eso. Sí, es cierto, eso es verdad. Es una estafa, así es. Bueno, entonces, los 10 mandamientos entonces son que realmente en el Antiguo Testamento estaban esos 10 mandamientos, pero recuerden que Jesucristo cuando viene nos da nuevos mandamientos. En otras palabras, los corrige, casi todos los corrige, los del Antiguo Testamento, los corrige, o la mayoría podríamos decir, ¿no? Corrige por ejemplo, decía el Antiguo Testamento así, decía, tienes que guardar el sábado, o sea, eso ya pasó, ahora nosotros guardamos como fiesta que guardar el domingo, así que bueno, entonces es otro, así fue corrigiendo todo, ¿no? Ahora lo que obedecemos nosotros es la doctrina de Jesucristo, o las enseñanzas de Cristo. El Nuevo Testamento. Que es el Nuevo Testamento, así es. Ok. Entonces, los 10 mandamientos
son, algunos se quedaron igual, pero otros no. Ujú. Bueno, entonces, número 1, amarás al Señor sobre todas las cosas. Número 2, No dirás el nombre de Dios, hermano. número 3, a santificar las las fiestas. Número 4, Amarás a tu padre y a tu madre. amar a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, No robar. no fornicarás. No cometerás adulterio, hermano. No fornicarás. No, ¿es así? Dice, no fornicarás. Sí, es así porque Fornicar es lo mismo que adulterio. una cosa Sí, es ¿verdad? Entonces, no, una cosa es el adulterio y otra cosa es la fornicación. ¿el adulterio es? Ahorita voy a explicar. La fornicación es tener sexo sin estar casados. A eso se le llama fornicación. Ujú. Y adulterio es cuando una persona que está casada tiene sexo con otra persona que bueno. no es su esposo o su Órale. esposa. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, no es lo mismo. Tienes razón. Bueno, entonces, así está la cosa. Entonces dice, no fornicarás. Ujú. Y luego dice, ese es el sexto. El séptimo, no robarás. Sí, me confundo con el no matarás. No, sí, es no matarás, no robarás. Octavo, Pero están los dos metidos. Octavo, no mentirás. Ajá. Noveno, no consentirás Olvidarás pensamientos y- ni deseos impuros. El décimo, no codiciar las cosas ajenas. Esos son los 10 mandamientos para nosotros. Ahora bien, la pregunta sería esta: ¿se pueden cumplir esos mandamientos todos? Sí, pero ¿Tú qué ¿Se piensas? puede? sí se puede, pero Pues yo les voy a decir que no. completamente no. Sí. Sí. O sea, Completamente puede, no. Se puede, pero no todos. pero No todos, Sí, exactamente. 50 y 50. Ni en el Antiguo Testamento también podía cumplirlos. no, pues no, o sea, eran Tampoco. como 1000. No, pero Entonces- antes eran más, ¿ah? Eran más, sí. Entonces no se podían cumplir, No, ni ahora tampoco. Ajá. Hay una palabra que se llama así en la Biblia: la justificación por la fe. Así se llama eso, ¿no? Justificación por la fe. ¿Eso qué quiere decir? Lo quiere decir la santificación, que es lo mismo. Santificación y justificación es lo mismo. Podría ser Por la fe, es decir, por creer en Jesús. En otras palabras, Dios nos salva a nosotros o nos da la vida eterna, no porque cumplamos los 10 mandamientos todos, sino porque intentamos. sino porque tenemos fe en Él. Que es lo más importante. Creemos que Él vino aquí a la tierra y sin tomar en cuenta nuestros pecados, nos salva. Eso quiere decir salvación. Que no toma en cuenta los pecadores que somos, sino Él quiere salvarnos, aunque hayamos cometido pecado. Eso quiere decir justificación o santificación, que es lo mismo. Dios nos hace santos, no porque nosotros cumplamos los mandamientos, sino porque Él quiere hacernos santos, Ujú. sin tomar en cuenta nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que no hay que luchar por ser mejor. No. Se tiene O sea que que- luchar por ser mejor. Él sabe bien que nosotros vamos a hacer el esfuerzo por mejorar, pero sabe bien que no va a ser posible. Por lo tanto, deja el sacramento de la reconciliación o a los sacerdotes para que nos perdonen los pecados. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sirve para ver dónde estamos fallando y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y tratar de hacer el esfuerzo de ser los mejores cada día, no volver a caer. Pero una cosa debemos tenerla bien clara. ¿Cuál? Que por muchos pecados que tenga el hombre, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Claro. Siempre. O sea, Dios nunca se cierra. Perdón. Eso es lo que quiere decir justificar al hombre o santificarlo. Que Dios está siempre dispuesto a perdonarlos. Así es. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, aparte de que aprendamos nosotros de Dios, podamos enseñar esto a otras personas. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con una persona que tiene un vicio, ¿qué le digo yo?
voy a decirle, te vas a ir al infierno, ¿sí? No, yo no le digo eso porque no es correcto eso. Porque Dios no quiere que uno juzgue a las personas y las condene. Claro. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Ofrecer lo que Jesús ofreció, que ofrece perdón. Eso es lo que tengo que decir a las personas. Y eso es algo bonito que les va a caer a ellos bien. ¿Sí? Por ejemplo, a las personas que se abren, porque es una persona que se abre muy bien, yo le digo, oye, ¿cómo andas así? ¿Cómo te sientes? En lo que tú tienes. Dicen, no, pues sabes qué, que no he podido dejar eso. Dice, no me he podido dejar eso y ya me estoy hundiendo, dice, cada vez. ¿Qué le digo yo? Le digo, mira, yo no le digo, pues sí te vas a hundir, te va a ir peor, que no sé cada día. No, yo le digo, ¿sabes qué? Dios te puede perdonar. Dios está dispuesto a perdonarte siempre. Por ejemplo, ahorita es el momento, pídele perdón a Dios. Mira, y ahorita le pides perdón a Dios y borra todo. Yo no les hablo del sacramento porque algunos ni tienen la primera comunión. No les hablo, pero sí les digo eso, porque ciertamente que cuando uno no tiene conciencia de eso, entonces no puede uno decirles eso. Entonces digo, mira, pídele perdón a Dios. Él te perdona en este momento, te puede perdonar Dios y quedas limpio, limpio. Y luego la respuesta de ellos es esta. Pero no, dice, pero mañana voy a caer otra vez. ¿Cuál es la respuesta? Mira, Dios nunca se cansa de perdonar. Si mañana sucede lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. Pídele otra vez perdón a Dios y arrepiéntete y haz el esfuerzo de vivir un día nada más. No te importa el día que siga. Hoy, este día vívelo. Así limpio. Y el día de mañana está en las manos de Dios. El día de mañana, si vuelves otra vez lo mismo, otra vez vuelve a hacer lo mismo. Pero si mañana ya no hiciste nada, qué bien, vas adelantando, qué bueno, ¿eh? Pero no pienses, pero el pasado mañana ya no, tú pienses, solamente vive un día. Así que eso es algo bueno para él. Ahora, aquella persona que ve uno que de plano, uno los ve, ya están out, como dicen, ¿no? Porque se me encontró, yo lo que les digo es esto, mira, pues, todas las noches, cuando te vayas a dormir, pídele perdón a Dios. Porque no sabes si el día de mañana amanezcas o no. Y claro, eso también se aplica para nosotros. Pero eso les cae bien a ellos, porque pídele perdón cuando te vayas a dormir, pídele perdón a Dios de todo corazón y dile que te ayude a cambiar. Entonces, ya algunos de ellos ya se han muerto. Ojalá que lo hayan hecho. Sí, ojalá que lo hayan hecho. Entonces, por eso es que nosotros debemos aprender esto bien. Jesucristo no viene a condenar a nadie. A nadie. O sea, Jesucristo cuando vino no vino a eso. Y él mismo lo dice, yo no he venido a juzgar a nadie ni a condenarlo. Yo he venido a salvarlo. Es decir, a ofrecer salvación. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces continuamos. Ok. Entonces, ¿qué te da el bautismo? ¿Qué nos da el bautismo? El perdón de los pecados. ¿Qué más? Los del Espíritu. Ajá. ¿Qué más? De Dios. La vida eterna. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Nos da muchas cosas. Sí. El perdón. Sí, perdón, claro. Nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios. Se borran los pecados. Se borran los pecados. Sí, entonces, y nos justifica. Es decir, nos hace santos. También. Eso nos da el Espíritu. Porque por eso dice el apóstol San Pablo, al escribir las cartas a la congregación o a las iglesias, siempre pone ahí al principio a los santos. Y después los va a regañar, porque no están portando bien. Pero les dice santos porque son santos. Que no vivan como santos, esa es otra cosa. Pero nosotros somos santos por el bautismo. Nos santifica Dios, o sea, nos justifica. Y eso no pasaba antes. Antes de que viniera Cristo al mundo no había eso.
¿Qué había antes de eso? Las personas sí se esforzaban en cumplir los mandamientos, pero no había justificación. Nadie podía ser santo. Okay, nadie. Ni tampoco tenían derecho a irse a la vida eterna, porque se morían. Su alma se iba al lugar de los muertos. ¿Sí? Ahora ya es otra cosa, porque Dios nos hace santos y Jesucristo abrió la gloria para que todos los que sigamos el camino, nuestra alma se va con Dios. O sea, nuestro otro yo, como pueden decirle, como quieren decirle, ¿no? Cuando uno muere, se sale el alma del cuerpo y el cuerpo queda, ya se va a podrir, pero el alma se va con Dios. Así que, en otras palabras, yo no me muero, el cuerpo es el que se muere. El cuerpo se muere y nosotros vamos a... Así, en otras palabras, así es como otra vida. La vida definitiva, porque de aquí es pasajera. Pero también la vida del hombre comienza así. Primero comienza de carne y después va a hacer la vida espiritual. Después viene la vida espiritual. Así lo dice el apóstol San Pablo en esta cita bíblica que les voy a poner aquí. Entonces, entonces los que vivían en el Antiguo Testamento, aunque se esforzaban en cumplir los mandamientos, no estaban justificados. Es decir, no podían entrar al cielo aunque hubieran obedecido los mandamientos. ¿Sí les valía eso? Sí les valía, pero no podían entrar. ¿Cómo fue que les valió eso? Porque cuando vino Jesucristo, aquellas personas que se esforzaban en vivir así, pues se la llevó. Así, las almas las sacó del lugar de los muertos y se la llevó con él. Pero no podía ser nadie santo, por eso es que en el Antiguo Testamento no hay San Adán, San Moisés, no, porque en el Antiguo Testamento no había santos. Hasta que viene Cristo al mundo y nos santifica, entonces ya hay santos. ¿Sí me expliqué? Ok. Bueno, eso es importante saber. Entonces, Dios nos hace santos porque creemos en Jesús, porque nos bautizamos y, y observamos los demás mandamientos que dejó Jesús aquí. Hay una diferencia en cómo interpretar la Biblia los católicos y los que no son católicos. ¿Okay? La mayoría de los que no son católicos interpretan así. Dicen que por la fe son salvados ellos por creer en Cristo. Punto. Nada más. En otras palabras, ellos no necesitan hacer ninguna obra. Ellos dicen, no, nosotros no necesitamos, porque dice la Biblia que con creer solamente en Cristo y creer que Dios lo resucitó entre los muertos y decir, confesarlo con la boca, ya con eso somos salvados. Así. Y así lo dice la Biblia. Pero como no ven los contextos, entonces caen en un error. Así. Y eso es una modo de vivir que no es beneficioso. ¿Por qué? A mí que me importan los pobres. No me salvan por hacer bien a ellos, pero no me salva. El que me salva es Cristo. No importa estar en cualquier iglesia, porque la iglesia no nos salva, el que me salva es Cristo. Es más, ni el bautismo me sirve para nada. Con que cree en Cristo, con eso tengo. Y así lo dicen. Así lo dicen. Entonces es una religión cómoda. ¿Sí? Una religión muy light, muy suave. ¿Sí? Por eso es que los templos de los protestantes se llenan. Es una de las razones. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? No, está todo perfecto. Bueno, y yo creo que aquí le vamos a dejar con esto del bautismo. Vamos a entrarle a otro tema. ¿Qué tema que les dije que íbamos a ver? El tema de las imágenes, ¿verdad? ¿O cuál? ¿Cuál te iba? El que te iba. O el fin del mundo, la vida eterna, algo así. O el reino de Dios. El reino de Dios dijo. Dijo, vamos a ver el reino de Dios. Vamos a ver entonces el reino de Dios. Empezando por ahí, entonces vamos a entrarle ya ahí, de lleno a lo que es el reino de Dios.
Ahora, digan ustedes, ahora, así como les salga de su cabecita, ¿qué es un reino? Para empezar. Un reino es, primero que nada, sin un rey no hay un reino. Ajá. Y el reino, ¿Qué otra cosa? somos igual nosotros. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, el reino somos nosotros. ¿Por qué? Porque el rey es al que nosotros adoramos. Al que No, pero ahorita no aumentamos nada. Ahorita vamos a saber qué es un reino según el diccionario, ¿no? Y ahorita todavía no. Un reino pues podría ser como... ¿Un reino entonces según el diccionario o un reino Según el diccionario. Porque con eso nos va a servir de arranque para profundizar. ¿No se acuerdan? Pues yo creo que un reino sería como... Es un sistema de gobierno. Ajá, como un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno en el cual manda el rey. En pocas palabras, ¿no? ¿Sí es? En pocas palabras. Sí, entonces eso es un reino. ¿Es? A ver cómo dice el diccionario ya. A ver ahí qué dice. Vamos a buscarlo aquí. ¿Qué es un reino? Según el diccionario. Un reino, aquí está. Ajá. Al estado o territorio que posee como parte de su organización política el sistema monárquico. Ándale, dice muchas palabras raras ahí. Es mejor decir un sistema de gobierno en el cual es lo mismo. Un sistema de gobierno donde Manda el rey. Exacto. Y punto. Eso está más definido ahí. Así. Bueno, vamos entonces entonces ya entendimos eso, esa primera expresión. Segunda expresión, segunda cosa, es el primer paso. El siguiente paso de este tema es que hay un reino de Dios en el cielo llamado reino de los cielos. Ajá. Ese es uno. Entonces, hay dos reinos. Uno que está en el cielo y otro que está en la tierra. Así es. Y para eso vemos el Salmo 103, 19, 21. Salmo 103. El Salmo 103, 19, 21. Ahí nos dice eso, porque aquí tenemos que comprobar con la Biblia lo que se está diciendo, si no, no tiene validez. Salmo 103, 19, 21. ¿Estás al principio, abuelito? Como a la mitad de la Biblia. Antes de Mateo. Salmo 103, ¿verdad? ¿Salmo 103? 19, 21. Ya está. Salmo 103, 27, ¿qué? No, 19 al 21. 19 al 21. Y está. ¿Qué dice? El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Ahí está. Bueno. ¿Qué dice ahí? Su trono, ¿verdad? Porque es un rey. Es un rey. Y su realeza todo lo domina. Bueno, dice ahí el cielo. Bueno, ok. Ahora, para nosotros ir a ese reino, pues lo que tenemos que hacer es hacer su voluntad. Vamos a ver ahora Mateo 16, 18. ¿Mateo? Sí, Mateo 16, 18, 19. Mateo 16, 18. Ahí Jesús nos va a hablar de ese reino. Aquí está. Mateo 16, ¿Y ahora? 18 y 19. ¿Qué dice? ¿Y ahora yo te digo? Sí, así. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá. Los poderes de la muerte jamás lo podría vencer. La podrán vencer. Ajá. Yo le daré las llaves del reino de del reino de los cielos. A ti te daré las llaves. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Ajá. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Bien. Y lo que Entonces ahí también está hablando del reino
de la tierra, del cielo. de la tierra y del cielo está hablando aquí, ¿verdad? A ver, otra Yo vez. te daré las llaves Ajá. del reino De los de cielos. los cielos. Sí, No, ajá, lo que ates en el en la tierra. Ajá, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Sí, lo que es antes. Entonces aquí está hablando del reino de los De cielos, los cielos. que está en el cielo. Y le está dando poder a Pedro, aquí en la tierra. Ajá. Sí, le está dando, que él tiene las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, esta es la iglesia, pues que dice, yo voy a poner tu iglesia en ti, tú eres sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a la iglesia le deja eso, Jesús. Le deja las llaves del reino de los cielos. Porque, volvemos a lo de hace un momento, ¿cómo nos justifica Dios? Por medio de su iglesia. ¿Cómo nos hace santos? Por medio de su iglesia, porque la iglesia es la que predica a Cristo. Entonces, nosotros creemos en Jesús porque la iglesia predicó a Jesús. Entonces, porque ella tiene las llaves del reino de los cielos. Entonces, si nosotros entramos a formar parte de la iglesia, entonces podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos la llave. Pedro tiene las llaves, o sea, el representante de la iglesia. Así es. Mira, Pedro Pío. Ajá. Yo no sabía. Claro que para eso, pues tienen que portarse bien, porque si no, pues no. Es decir, vivir la vida que nos pide Jesús, esforzarnos cada día por vivir esa vida y observar los mandamientos que hay, que dejó Jesucristo, que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así es. Uno de ellos es asistir a misa, la fracción del pan. No sé si fueron o no fueron el domingo. Ok, acuérdense, Sí, hagan el esfuerzo de ir. No, sí. Programen su vida, porque si no, el mundo se los programa a ustedes. Así. Y entonces hay actividades que el mundo les pone y ya no pueden ir. No, hay que dominar el mundo, no que el mundo nos domine a nosotros. Bueno, vamos a ver aquí que hay que portarse bien, les decía yo, para ir a ese reino. Eso dice en 2 Pedro 1, 10, 11. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo del 10 al 11. Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, porque son 2 cartas. 2 Pedro. ¿Capítulo 1? Que está al final, ya casi al final. ¿Capítulo 1? ¿Sí? Con unas 50 hojas antes de terminar la Biblia y por ahí está. Después de ver. Cartas de Simón Pedro. Ajá. Ahí es esa. ¿Es la primera o la segunda esa? Es la segunda. Ok, segunda, entonces la busca el capítulo 1. Aquí está. Versículo- De Simón. Versículos del 10 al 11. El 10, aquí está. ¿Qué Por dice? lo tanto, ¿sí? Sí. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. ¿Me sigo? Sí. Y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Ajá. Cristo Jesús. ¿Cómo dice allá? A ver. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios, que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor. Ahí está, el reino eterno que está en el cielo. ¿Qué le entiendes ahí? A ver. Lea otra vez y... Que si obramos bien, Sí. Ajá, No decaeremos. no vamos a decaer ajá. y vamos a tener como La la entrada. entrada fácil. al reino. Pero hay una palabra ahí es muy adecuada, dice esfuércense. Esfuércense. Esfuércense, hermanos. Ajá, ándale. Entonces esforzarse es estar luchando porque... Es luchar. Es luchar porque si no el mundo nos atrae y tenemos muchas actividades que hacer y no nos ponemos listos, el mundo nos Nos come. atrapa
Los problemas de la vida, los quehaceres, todo nos atrapa y al último No le dejamos el tiempo. no dedicamos tiempo para ser discípulos de Cristo y Exacto. para hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Así es. Entonces, esforzarse en todos los aspectos. Así es, para ser mejor. Estamos viendo entonces ahorita que hay un reino de Dios en el cielo, ¿se fijan? Eso es lo que estábamos viendo, ¿ok? Sí. Y que para ir allá hay que esforzarse, ¿no? Sí. Bueno, bien. Dice, ¿cómo es ese reino que está ¿Cómo en el es? cielo? ¿Cómo es? ¿De qué Cierto. maneras? Vamos a ver Lucas 23, 43. Jesús le respondió. Ajá. ¿En verdad? ¿Vale? Ok. ¿Dónde tú? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ok. ¿Cómo es entonces ese reino? Es un Paraíso. paraíso. ¿Y cómo es un paraíso? Uf. Hay que ver qué es un paraíso en el diccionario. A ver qué dice. Ok. Paraíso. Significado. Lugar hermoso y tranquilo donde, según la Biblia, vivieron el primer hombre y la primera mujer después de la creación. Ajá. Ese es el paraíso. Es un lugar Hermoso. hermoso. Así. Donde no existe nada, absolutamente nada de mal. ¿Ok? ¿Y qué es el infierno? ¿Lo investigo? Lo contrario. Lo contaba. Es lo contrario. Pues sí. Es un lugar donde no hay nada, absolutamente nada de bueno y todo es malo. Así es. Bueno, sufrir. sí, por eso. Puro sufrimiento. Es decir, absolutamente no hay nada de bueno, todo malo. Así es. Bueno, ok, ya vimos entonces eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver, eso era que hay un reino de Dios en el cielo. Cielo. Bueno, ok. Ahora les voy a decir algo aquí importante. Todo lo que vino a predicar Jesucristo aquí en la tierra se resume en eso. ¿Qué vino a Jesucristo a predicar aquí? El reino de Dios. Punto. Ese resumen. Toda la Biblia se resume en eso. ¿A qué vino Jesucristo aquí a la tierra? A predicar el reino de Dios. Por eso es importante nosotros conocer qué es el reino de Dios. Porque si no, ¿de qué vamos a...? ¿Cuál es el interés que vamos a tener? Y también de qué hablamos, de qué vamos a hablar. No, pues, uno tiene que saber de pe a pa, todo, de A a Z, qué es el reino de Dios. Ujú. Dominarlo completamente. ¿Para qué? Para aprovechar de todos los beneficios que tiene el reino de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, le hace bien a las personas que vamos a hablar de eso también. En primer lugar, los primeros beneficiados somos nosotros, cada persona. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a continuar. Jesucristo trajo ese reino aquí a la tierra. El reino de los cielos lo trajo Jesucristo aquí a la tierra. Es decir, como una especie de extensión, ¿ok? Eso lo vemos en Mateo 4, 17, 23. Mateo 4. 4, 17, 23. Mateo 4, 17. Aquí está. Desde entonces, Ajá. Dale. desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. ¿17 qué? 23, del 17 al 23. Proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora más cerca. Ajá. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Ese es el 23, ¿verdad? No. Más adelante, No, ese no es. No, sí es. ¿sí es? Mateo capítulo 4,
desde el versículo 17 a 23. Ajá. El versículo 23. Más adelante vi a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Ajá. Hasta llegó. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué le pescaste ahí? ¿O qué entendiste ahí? Yo lo que le entiendo a esa oración es que Ajá. es como decir, a predicar tú mi palabra, vas a pescar a alguien y vas a interesarlo a mi palabra, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y Ujú. creo que eso es algo muy, Correcto. muy padre, ¿no? Ahora dime el tema que estamos estudiando. Sí, el reino de Dios, el reino de los cielos. Pues a lo Ajá. mejor los va como a traer hacia el reino de Orillando. Dios, ¿no? Pues lo está orillando a que... A ver, otra Continúe vez el lee. camino. Mira, el subtema es el número 3. Hay un reino de Dios en la tierra llamado reino de los cielos. Eso es lo que hay que ver ahí. Ujú. A ver, otra vez. Con base en Desde eso. entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos ya ahora está cerca. Ajá, así es. Entonces Jesucristo trajo ese reino. Ujú. ¿Ok? Lo demás que platicaste está bien, pero vamos O centrándonos sea en que el tema. está ahora más cerca. Ajá, ya se acercó. O O sea, sea, ya ya está llegó. En otras palabras, ya llegó el reino de Dios a la tierra. ¿Quién lo trae? Jesucristo. ¿Ok? Wow. Bueno, ¿se entendió ahí o no? Sí. Sí. A ver, leí otra vez. Trajo su palabra. Trajo vino a predicar que es El el reino. reino de los cielos. Él es el rey. Ajá. Y Él es él el vino rey. a predicar lo que hay ahí arriba. Así es. Y va a platicar lo que le dijo el Padre que platicara. Va a enseñar lo que dijo el Padre que enseñara. Jesucristo nunca hace las cosas por cuenta propia. Él lo dice en otras partes. Aquí le dejo una cita bíblica donde dice eso. Él no viene por cuenta propia a predicar lo que se le ocurre, sino que todo lo que dice es enviado por el Padre y dicho por el Padre. Vas a decir esto, esto y esto. Así es. Wow. Entonces, Jesucristo viene a la tierra y trae el reino. ¿Y quién es el rey? Pues él. Él es el rey. Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Dice, sí, yo soy rey. O sea, rey de los judíos. ¿Okay? El rey de los judíos. Que también es nuestro rey, aunque nosotros no somos judíos. Porque después toda la salvación o la vida eterna que ofrece Jesús no es nada más para los judíos, es para toda la humanidad que quiera la vida eterna que ofrece Jesús. Ok, entonces lo importante de esta partecita del tema es esto, que el reino de Dios Ahora está. llega a la tierra. A la tierra. Ahora, ¿en qué año llegó este reino a la tierra? Cuando llegó Jesús aquí. ¿La tierra? ¿Qué año? ¿No? 33. Puede decirse el año 33 o el año 1, Ujú. con su nacimiento. Puede decirse así. Bueno, eso lo vemos. ¿Cómo sabemos eso? ¿De que fue el año 30 o el día 1? ¿Cómo sabemos? La Biblia no hay una cita bíblica que diga eso. Lucas 3:23, ahí dice. Basado en la Biblia. Sí, ahí dice la Biblia. Ahorita vamos a ver ahí eso. ¿Lucas qué? Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús ya había pasado. Ajá. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de Jesús. De Hasta ahí. José. Hijo de él. Nomás el número 23. Así de que Jesús ya pasaba. Los 30 años de edad. ¿Cuándo qué? Cuando comenzó ¿A qué comenzó? a predicar. ¿no? Así es, a predicar. Entonces tenía 30 años. Wow. ¿Y cuándo se comienzan a contar los años? ¿A partir de qué acontecimiento? Es del año 1, es el Por eso, pero ¿a del qué? nacimiento, ¿no? Exactamente, a partir de su nacimiento, por Es a lo los tanto, 30 años. por lo tanto, a los 30, el año 30 comienza a predicar A el predicar. reino de Dios. Wow. Así es. ¿Se entendió? Sí. Y desde ahí empieza a predicar de los 30 a los 33 años. Ajá, Todo nada más, esto. nada más 3 años. Sí. Todo esto.
Todo eso, sí. Por eso es que Sí. los apóstoles duraron 3 años aprendiendo de él. Y sobre eso crearon. Y sobre eso Son escribieron eso. Así. Escribieron todo eso. Que también dice en otra parte que no pudieron escribir todo. Sí, Porque sería muy muy extenso. grande. Pero que lo que escribieron es para que nosotros nos salvemos. Así que ahí está La respuesta a todo. condensado todo para nuestra salvación. ¿Ok? Entonces, así es. Bueno, ahora sí, vamos a ver esta partecita. Hay un reino de Dios en la tierra llamado reino de los cielos. Explícanos esto, este párrafo, Hay un reino de Dios que en ya la lo tierra vimos ahorita. llamado el reino de los cielos. Haz de cuenta que nosotros no sabemos y que tú nos explicas eso. Que hay un reino de Dios en la tierra llamado el reino de los cielos. ¿Quiere que yo le explique cómo Sí. sigue? Ya lo vimos ahorita. Ajá. A ver, explícanos, como si nosotros tuviéramos, Ni idea que tú nos estuvieras enseñando. Ah, a va, nosotros. perfecto. Para explicarles a ustedes el reino de Dios en la tierra, debemos saber en qué año se trajo de qué año se predicó eso. Que en la Biblia dice que Jesús empezó a predicar después de los 30 años. ¿En qué parte de la Biblia? Lucas 3:23. Sí. En Lucas 3:23 dice que Jesús después de los 30 años empezó a predicar sobre el reino de los cielos. Y también en una parte de la Biblia dice que ahora está cerca, o se hace que ya está aquí en la tierra. Desde su llegada, nosotros sabemos que aquí ya está el reino también de los cielos, una parte. Ahora, el que está recibiendo la clase te pregunta esto. Pero ¿cuándo llegó ese reino aquí a la tierra? Desde el año, Sí. del año 1, desde que empezó, desde que nació Jesús. Una parte del reino de los cielos está aquí en la tierra. Bueno, ok. A ver, tú explícanos. Ándale. Dele. A ver, hay un reino de Dios en la tierra llamado el reino de los cielos. Ujú. ¿Tú tienes que explicar eso? ¿Cómo es eso que hay un reino de Dios aquí en la tierra? Haz de cuenta que nosotros estamos aprendiendo de ti, tú nos están dando la clase. Vamos a ver. Dice, hay un reino de Dios en la tierra llamado reino de los cielos. Ok, entonces, pues primero que nada tenemos que saber en qué año fue creado el reino de Dios. Y el reino de Dios que no fue creado desde el comienzo de la tierra. Ya existía el Bueno, pero tú no estás Me dando. lo está preguntando. Ok. Déjeme preguntar. Está bien, qué bueno que nos hicieron la pregunta. Pero échale la pregunta, ¿qué? Que si, o sea, desde el inicio de la tierra ya existía el reino de los cielos, ¿no? Aquí en la tierra no. Nada más existe el reino de los cielos. Aquí en Allá. la tierra no. ¿Por qué haces esa pregunta? A ver, dime, porque a lo mejor tienes algo que decir que está pensando ahí. Pues sí, porque desde el comienzo se supone que Dios está en el reino, ¿no? De los cielos. Sí, Pero en el cielo, no aquí en la tierra. Y ahí dice, Por eso dice aquí, hay un reino de Dios en la tierra. pues ¿Y Que ese se año llama se creó? reino de los cielos. ok, pues ya entendí. ¿Sí ya Ya entendiste? entendí. O sea que hay un reino aquí que es Jesús, ¿no? Es cuando nació Jesús. Ok, está el reino de los cielos. Y una parte de los reinos de los cielos está aquí en la tierra. ¿Me explico? O sea, también es un reino, pero es una parte solamente. Mm, ¿Me explico? ujú. Del paraíso, o sea, hacia allá arriba. Ok. Ok. Entonces también hay una parte aquí en Ajá, el- y esta se creó en el nacimiento de Jesús. Mm, ¿Me explico? Bueno. Y él lo empezó a predicar en los años 30. Del Ok. 30 en adelante hasta su muerte. Y qué bueno que platicaron eso, porque ahorita les voy a decir de otro modo. Aquí en la tierra está establecido un reino, un reino que se llama reino de Dios. ujú. ¿Ok? Hay otro reino en el cielo que también se llama reino de Dios, pero que está en el cielo, no en la tierra. ¿Quién está allá? Jesucristo, los ángeles, los apóstoles, el Padre. ¿Ok? Ujú. Bien. Entonces, Jesucristo viene aquí a la tierra y establece su reinado aquí en la tierra.
¿Cuándo llegó ese reino aquí en la tierra? Entonces, cuando empezó a predicar Jesús, ese reinado sobre la tierra, o fue cuando él nació. Ok. Puedes decir de dos formas. ¿De ¿ok? dos formas? Cuando él nació o cuando comenzó a predicar. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Leo así ya Mateo 4, 17, 23, ya lo vas a entender mejor. ¿Mateo qué? Mateo 4, 17, 23. Cuando no entiendan Sí. una cosa, díganme, porque si no yo les Sí. sigo y no sé. Sí. Va atrás de la imagen. No, es que se me ocurrió así, se me vino a la mente. Mateo capítulo 4, versículo del 17 al 23. ¿Sí? ¿Tienen que? ¿Versículo 17 qué? Del 17 al 23. Ok. No creo. ¿Ahí? ¿No creo? No. Mateo 4. Mateo capítulo 4, Ah, sí, aquí está. versículo del 17 al 23. Desde entonces, Ajá. pues lo que dijo la ¿no? A ver, pero para que lo entiendas mejor ya, porque me pongo que ya lo Desde entiendo mejor. entonces, Porque lo que Jesús- dijeron hace un momento ustedes no está muy centrado, por eso. Ok. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Ajá. Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Quién lo trajo? ¿Ese reino? Jesús. Ajá. ¿En qué año? Como usted dijo, se puede decir el año 1, donde nació Jesús, o Ajá. el año 33, Sí. Para predicar. cuando empezó a predicar el reino de los cielos. Así es. Pero el reino de los cielos en sí ya estaba cuando él nació, porque él vino ¿En la tierra? a la tierra, No. ¿no? Mm. Es cuando ya lo Por empezó eso a lo predicar. trajo él. Por Porque eso, no había. por eso cuando él llegó aquí, el reino de los cielos, Él lo trajo. él lo trajo, Una parte. una parte. No se puede decir una parte. ¿Por qué? Porque lo que se puede decir es esto. El reino de los cielos está establecido en la tierra. Y hay otro reino de los cielos que está no en la tierra, sino en el cielo. Entonces también se vuelve parte. Puedes decir de parte, pero lo más exacto es un reino aquí y otro en la tierra. Otro, porque no es lo mismo. Reino de la tierra, reino de los cielos. Porque no es lo mismo. O sea, el reino de los cielos es diferente al reino de la tierra que trajo Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí está recompuesto con hombres que tienen alma Y cuerpo. y cuerpo. Y allá, Y allá solamente están las puras almas o espíritus. Ujú. Por eso es que es diferente. ¿Sí? ¿Y ya se entendió la diferencia? Sí. Ya. Ok. Entonces, aquí lo que hay que decir es esto. Que hay un reino, hay que aclarar aquí que hay un reino de Dios en la tierra. Eso es lo que hay que explicar aquí en esta parte. Ujú. ¿Quién lo trajo? Jesucristo. ¿Cuándo? Tal fecha. ¿Ya? ¿Me captaron? Ujú. Ahora sí ya. Sí, a ver, explícalo. Ok, entonces hay dos reinos, Correcto. uno en el cielo y uno en la tierra. Ujú. Y el reino de los cielos es espiritual, Correcto. que fue creado en el año 0, ¿verdad? Ujú. Cuando todo comenzó, ya el reino de los cielos, No, el de... no. En el reino qué bueno que dijiste eso. El reino de los cielos, el espiritual, El espiritual, por eso. el espiritual siempre ha existido. Siempre ha existido, Sí. siempre ha existido. Ándale, pues así sí. No comenzó, ¿Qué no, más? siempre. Siempre. Siempre ha estado el El que reino. tuvo comienzo fue aquí en la tierra, ese Ajá. sí. El que tuvo comienzo fue el de la tierra, que fue en el año 33 o el Ajá. año 0. Que lo vino a establecer, ¿quién? Jesús, que Jesús lo estableció. Hasta ahí vamos bien. Ujú. A ver, échale. A ver, ¿cómo te sale a ti? Aquí hay que explicar que hay un reino de Dios en la tierra. A ver, hay dos No, reinos. deja Ah, que Yo. dale. Ay, sí. Ok. Hay dos reinos. Ajá. El reino de los cielos y el reino de los cielos, pero en la tierra. ¿De acuerdo? El reino de los cielos siempre se creó, o sea, siempre ha estado. Desde un el principio. espiritual. Y se divide en espiritual. Y nosotros somos en carne y hueso. Pero también tenemos nuestro espíritu. ¿Sí? Que está dentro de nosotros. O sea, es lógicamente posible. Ok. Bien, te voy a hacer pregunta entonces. ¿Cómo está compuesto el reino de Dios en el cielo? Ángeles, ¿Qué más?
apóstoles, Espíritu. Padre. Ajá. Así es. Es un reino espiritual. Ajá. ¿Ok? Es un reino espiritual. Y el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿cómo es? Ay, caray. Pues aquí estamos nosotros, pero pues gobernantes. Sí, el reino de Dios aquí en la tierra es. Qué bueno, Ay, entonces, qué bueno que les hice esa pregunta, porque si no, no están entendiendo. El reino y de al la último, tierra es aquí cuando estamos. ahí les va. El reino de la tierra, ¿cómo es? El reino de la tierra es así. Jesucristo es el rey. Ok. Exacto. Él viene a establecer su reinado aquí en la tierra. Acabo de establecer. Ajá. Y el reino de los cielos es del Padre. Y el reino que está arriba, se puede decir que es del Padre, pero también el reino que trajo Jesucristo aquí también es del Padre. Entonces, También porque el Padre vino a proclamar el reino aquí. Acuérdense que en Dios hay tres personas distintas. Ujú. Padre, Hijo y Espíritu Cuerpo. Santo. Sí. En una misma naturaleza. ¿Ok? ¿Quién vino a la tierra? Jesús. Jesús. El Padre no vino, fue Mm. Jesús. Así es. Bueno, entonces, por eso es que podemos decir así, el reino de Dios que está aquí en la tierra y un reino de Dios en el cielo también, dos partes, ¿ok? Ujú. Hay un reino aquí y otro allá, que es diferente. ¿Por qué es diferente? A ver, por ejemplo, el de la tierra, ¿cómo es? Es un reino que lo viene a traer Jesucristo aquí a la tierra, que lo forman todas aquellas personas que lo obedecen a Él. Ujú. ¿Ok? El que no le obedece, no está en el reino de Dios. En otras palabras, aquí en la tierra, podríamos decir también aquí en la tierra que hay dos reinos aquí también. ¿Cuál? El reino del diablo y el reino de Dios. ¿Ok? Wow. Podemos decirlo así también. ¿Por qué? Porque antes de venir Cristo al mundo, aquí solamente dominaba el reino del demonio, del diablo. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el ser humano cometió el pecado y se vendió al diablo. Aquí les voy a dejar una cita bíblica para que vean los que están escuchando. Fue vendido al diablo el hombre, se vendió. Él no le obedeció a Dios, a pesar de que Dios le dijo que no le hiciera caso a nadie. Porque dijo, te voy a poner la cita bíblica. Pues aquí Sí. te la ponga. Entonces, Dios le dijo al hombre que no desobedeciera, porque si desobedecía lo que él le dijo, que era un solo mandamiento, De la manzana, ¿verdad? no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces, Abuelito, y eso es, o sea, ¿esa historia es real o fue representada de otra manera? ahorita vamos allá. Ahorita lo que hay que captar es esto que te quiero decir, que no desobedeció el hombre y con esa desobediencia él se vendió al diablo, al enemigo de Dios. Sí. Esa es la enseñanza de Jesús. ¿Ok? La enseñanza de Jesucristo. ¿Qué? ¿Ya le entendiste o no? Sí. A ver, ¿qué le pasó al hombre cuando estaba en el paraíso? Dios le mandó un mandamiento y ¿qué más? Cuando estuvo aquí, cuando empezó toda la vida, La creación del de la humano. tierra, sí. Ay, no. Era un paraíso. Era un paraíso, ¿Qué más? donde no había maldad ni nada, Así es. ni morbosidad. Nada, absolutamente nada. Todo era bueno. Pero, sí, pero existía el mal. Existía solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. El Y cuando cual- Jesús le dijo, no agarren de ese fruto, Así es, no toman de ese fruto. que es el único mandamiento que él les dio, El único, la nada más. única regla, se podría decir. Así es. Porque Y el día él- que coman de ese árbol van a morir. Van a morir. Ujú. Y murieron, Y también, no en cuerpo, sino en alma. correcto. Entonces, no es que se haya muerto el alma en sí, pero así se Pero le así dice. se dice, Así se porque dice. Bueno, pues entonces, ya no entraron al reino de los cielos, ya no pueden entrar al reino de los cielos. Así es. El que está en el en el cielo. que está en el cielo. Así es. Hasta Ni que en la llega- tierra porque se murió también. Ujú. Porque no había llegado Jesucristo Hasta cuando que llegó Jesucristo, estableció su reinado aquí en la tierra. estableció el reinado y ya hizo su reino en la tierra. Así es. Cuando empezó a predicar en el año 33, porque él tenía 33 años. Correcto, muy bien. Ok, ahora vamos a ver por qué
¿por qué le digo yo que aquí estaba, que hay aquí dos reinos? El reino del mal y el reino de Dios. Porque antes de que llegara Jesús, éramos, bueno, no éramos, eran porque no nos asesinaron. ¿Ah? Eran parte del mal, porque aún no llegaba Jesús a Es la rescatarnos propiedad del mal, el ser humano del reino de las tinieblas. tinieblas. ¿Dónde dice eso? En Colosenses 3, Colosenses 1:10 me parece. Ah, no, Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Él nos arrancó. Él nos arrancó del poder de las tinieblas. Ahí está, ¿se ven? Él nos arrancó del Él poder de nos las arrancó. tinieblas. ¿Y quién lo dice? ¿Jesucristo? Ah, no, lo dice el apóstol Pablo. San Pablo. Juan Pablo lo dice. Dice que Jesucristo nos arrancó del poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estaba el diablo gobernando aquí. Ajá. Y llegó Jesús y hizo su Nos reinado. arrancó de ahí. ¿A quiénes? A los que los- siguieron a Jesús, a los que no, pues no. Se quedaron todavía en el... Sí, o sea, en otras palabras, las personas que no están bautizadas pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Sí? Ah, Wow. O sea, Entonces, si no te bautizas, pues te vas directamente al infierno. no, eso es meterse en juicio. eso Y ya nadie es... puede uno meterse, no puede uno juzgar a nadie. Entonces, ¿cómo Porque eso es muchas cosas que decir. ¿Por qué? Por ejemplo, si la persona quería bautizarse y no se logró por X motivo, pues entonces Dios le puede perdonar. ¿Sí? O sea, No esos podemos son juzgar. descuidos, o sea que no podemos descuidar porque no nos toca a nosotros el juicio. El juicio lo hace Dios. O sea que Claro. lo que podemos decir es esto, que van a recibir una condena, eso sí podemos decir. ¿Qué condena? Pues no sé, así como aquí en la tierra, tú tienes 10 años, tú tienes 1 año, no sé, van a recibir una condena. Y otros cadena perpetua, ¿ok? ¿Sí? ¿Se capta? Se capta. Entonces, Entonces va. pero uno no puede decir tampoco, Ese ese es se va el al juicio infierno. final. Ese no, No pues no. podemos... En el juicio final ahí se ve. Ese es el juicio final. Es el juicio final, así es. Entonces no puede uno meterse a decir, Meterse esto en va a ese ser así, juicio. o sea, usted no está bautizado, se va a ir al infierno, ¿no? Pues no. No, lo que podemos decir es que mira lo que dice aquí la Biblia, que Ese todo no. el que no está bautizado no pertenece al reino de Dios, sino pertenece al reino de las tinieblas. Así que, por lo tanto, pues usted bautícese para que pertenezca al reino de los cielos, ¿verdad? Ay, pero es que me voy al infierno, pues yo no sé, pues a lo mejor si sigue usted así, pues a lo mejor sí, Pues sí. pero no puede uno decir, sí se va, pues no, o sea, No tiene... si sigue así, pues yo creo que sí, pero pues no sabe uno porque a lo mejor cambia más adelante. Porque o a veces ni sabe uno tampoco. Pues sí, uno ¿Verdad? puede No, juzgar. yo nunca voy a creer en Jesús, ¿quién sabe? Pues, ¿Quién ¿cómo sabe? puede saber? Pues sí. No, eso no se Es sabe. cierto. Allá tú. Pues si no se sabe eso. No lo sabes. Alguien dice, no, yo no, y el último sí. Bueno. Bueno, ok, continuamos. Entonces, ¿ya se entendió esa parte? Sí. Está muy padre eso. Entonces, bien. Salió otra cosa inesperada que era precisamente eso, ¿no? De que hay el reino de Dios del mal aquí en la tierra. Salió eso, ¿verdad? Pero es importante esto también verlo. Ok. Se fijan que no es tan fácil de entender. No. De manera que si no ponen atención y no me preguntan Se nada, pierden. van a Se estar, pierden, van a ¿no? estar bostezando y a qué hora se va a terminar esto y que no sé cuánto. Sí, no. O sea, así no. Hay que saborearla. Hay que saborear la Sí. Biblia. Sí, sí. Se te No, lo- pero está muy padre. Bueno, ahora vamos a estudiar, dice, es necesario estudiar esta palabra. ¿Qué quiere decir evangelio? Porque esa palabra se usa mucho en la Biblia, el evangelio. El evangelio. No, en otras partes no se usa, más que aquí. Ujú. ¿Sí? Entonces es una palabra muy especial de la Biblia. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa todo esto. La buena nueva del reino de Dios. Eso estaba aquí en una... ¿Ok? ¿Qué significa evangelio? La buena nueva del reino de Dios. Ok. Ahora, ¿qué es eso de buena o la buena noticia del reino de Dios? Ujú. Ok. Por eso dice, vamos a leer el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Así es.
¿Por qué dice que eso es buena noticia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que sí que es buena noticia? ¿No saben por qué? No. La buena noticia es que ya llegó el reino de Dios aquí a la tierra y las personas que se mueren ya no se van al lugar de los muertos, no se van con Dios, Se van al paraíso. al paraíso, así es. Tiene- Por eso es buena noticia. Y antes de que viniera Cristo al mundo, pues no había esa buena noticia. Pues no. O sea, entonces el Evangelio es la buena noticia que ya llegó el reino de Dios aquí a la tierra. Y eso se va a manejar mucho en el Evangelio. ¿Se entendió? Ya entendí. A ver, ¿qué se entiende La del Evangelio? buena nueva ¿De del qué? reino de Dios. ¿Por qué buena nueva? Porque Dios nos vino, se puede decir, a salvar Ah. del mal. Bueno, no, Sí, del mal. ¿Sí? no de los malos. ¿Qué mal? Y... O sea, ¿qué mal? Ah, qué mal. Sí. Pues el que tenía... no sé cómo... El reino No, de le los digo. muertos. El reino de los muertos, exacto. El Era, que- nos viene a salvar el reino de los muertos. Del reino de los muertos, así es. O sea que ya no nos Porque vamos en al el lugar de mundo los muertos. había dos reinos. Había... Pues, y todos La los de tierra. los... Ay, cuando Dios viene, cuando Jesús viene, sí, es cuando el reino de los muertos desaparece y suben al cielo, ¿no? Los que se esforzaron en vivir la vida Sí. correctamente en el Antiguo Testamento. Órale. Jesús los perdonó. Sí, porque se esforzaron en vivir la vida correcta. Pero no podían entrar antes porque no había venido Jesucristo a abrir el cielo. Así. Él tuvo que venir a abrir el cielo por su muerte. Porque no había otra manera de Abrir el cielo. abrir el cielo más que esa. Eso lo dijo Jesucristo en esta parte de la Biblia que les voy a poner aquí. ¿Ya? Que no había otra manera de salvar al mundo más que así. De ese modo. Y que ya se los expliqué la otra vez. Él viene y le obedece a Dios para que el hombre sea grato a la presencia de Dios. Por eso dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios, con su muerte, Con su muerte. sí, en la cruz, que le costó duro. Duro. Se tuvo que hacer como nosotros, dejar su reino ya en el cielo para venir a sufrir aquí por nosotros. Así es. Bueno, así que bueno. Y una muerte tremenda, ¿eh? Ay, sí, muy fea. Bueno. Aquí les dejo el video. A ver, ¿qué es entonces el Evangelio? El evangelio es la buena nueva. ¿Buena nueva de qué? De... Ay, se me fue. ¿De qué? Es la buena nueva del reino de Dios. Que llegó a la tierra. Que llegó aquí a la tierra. Ujú. Que llegó aquí a la tierra Muy bien, a salvarnos para salvarnos. ¿De qué nos va? ¿De qué nos salva? del mal. ¿Cuál mal? Del reino de las tinieblas. Donde Ajá, estábamos sí. encerrados. Ajá. Llegó Jesús, se murió por Por nosotros y abrió los cielos. Ok. Oye, Hay que comprender bien esto a profundidad para que lo puedan expresar, porque miren, por ejemplo, ahorita yo les expliqué y pues les cuesta trabajo entenderlo. sí. Entonces, está confuso. si ustedes lo dicen a otra persona, pues Ay, que ay, sepa. O sea, Y te dice algo y tú sepas. oye, ¿y ¿de qué? como que no sabemos estás- expresarlo, ¿Con, pues. ¿Con qué se come eso? ¿Ah? No te entiendo cero. No. ¿Sí? O sea, No entiendo, dice. ¿Cómo se sí, come o sea eso? que- Ay, así como, por eso es que las personas dicen, no me hables de eso. Yo, ¿por qué?
No, gracias. Sí, ¿qué será lo que dices? No Ajá. entiendo. No entiendo, a no ser que tú Y también cuando van a misa también. El padre está hable y piensa que te está diciendo. Sí, es cierto, Waldo, tienes razón. Piensa que estará diciendo. ¿Qué sabe Porque qué? cero. ¿Qué estaba explicando? No, pues empieza a explicar Es el como evangelio tú dice, aquí, y no sabe qué es el evangelio. El evangelio. Abuelito, fíjese que eso debería ser la misa, explicar a profundidad más Se supone que eso lo haces en el catecismo. No se puede porque el padre solamente explica 10, 15 minutos nada más. Entonces, por eso está la Por eso nosotros confesión. tenemos que estudiar Ah, la reflexión después de el la... catecismo. La reflexión que hace el evangelio después habla sobre la reflexión que habló. Hay una reflexión de 10, 15 minutos, no más. Y es cuando habla él. Y no puede Cuando ser mucho diferente. media hora, pero por ejemplo, miren ahorita cuánto tenemos ya. Y No apenas sé. hemos explicado poquitas cosas. No, la gente. Por eso ahí, claro que algunas personas sí le entienden, pero otras no. Otras no entienden nada. Aquí se acabará esto. No, yo creo que las personas que tienen el conocimiento. Pero van, pues, qué bueno que van, ¿verdad? Ujú. Pero También es bueno pero hay que entender la palabra. profundidad. ¿Por qué? Porque así va uno Aumentando. Por ejemplo, Vamos a si yo le saborear. preguntaría, así si yo le pregunto a mi mamá, ¿qué es el evangelio? Ella no va a saber. Pues no. la palabra de Dios, va a decir. Ajá, pero no sabe Pero el no sabe significado. el significado. Así, del no se sabe. evangelio. ¿Por qué? Porque no Ay, lo sí, se sí. estudiado. Hay que escuchar el evangelio. Pero, pues, ¿qué es el evangelio? Ándale, así tiene, y eso Y es así se importante empieza, saber abuelito. eso. ¿Y qué es el evangelio? Ah, no sabe. Y En la lo misa recordamos. cuando vamos a usar el evangelio, según ya tú preguntas, ¿Qué ¿qué es el evangelio, padre? Y ya, que el padre diga. O sea, ¿quién No, sabe? pues el padre no te puede decir eso. No, te va a pues, molestar la gente. Que tiene, no pues es un- despierta. Yo diría que un día sería bueno que alguien pregunte. No, pero está bien, ¿no? No, porque ¿sabe qué? Yo creo que está bien. Yo Está le voy a bien decir preguntar. yo le voy a decir una cosa, es que lo que sucede es esto. Bueno, A veces como que yo pienso, como que yo veo esto, ¿no? Como que el padre, los sacerdotes, como que ya sabemos nosotros mucho y nos habla así, y pues no. Ajá, yo creo que deberían De hecho, yo les he dicho a los padres, miren, les he dicho, deben de usar un modo de hablar sencillo, Sencillo, de pueblo, exacto. así, para que le entienda el letrado y el no letrado. Ujú. ¿Sí? Entonces así todos le entendemos. Pero si no, pues ahí se quedan. Ahí se quedan. como dice, ¿no? Saborear. Sí, Es que, ajá, tienen que- para saborearlo. Yo siento que en la iglesia debería explicar un poco más a profundidad la palabra de Dios, porque así, pues mucha gente no entiende como nosotros no sabíamos que el evangelio, íbamos a escuchar el evangelio, pero no sabíamos el significado de la ¿Qué es el palabra. evangelio para empezar? ¿Verdad? Sí. Ahora, Es esto increíble. se puede extender mucho, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a anunciar el reino de Dios. Entonces, la buena nueva del reino de Dios. Así es. Vino a explicar la buena nueva del reino de Dios. Y entonces, vino que explicar por qué es buena nueva. ¿Sí? ¿Por qué es buena nueva? ¿Por qué es buena noticia? Tiene que saber explicar eso. Entonces, si no lo sabe uno explicar, pues, quién sabe qué van a decir, porque quién sabe qué está hablando. Pues sí, es cierto también. Ajá. ¿Ya lo saben explicar ahora sí usted? ¿Sí? Ahora sí, A ver, dale. ahora sí. ¿Qué es el evangelio? A ver, se lo voy a explicar a la cámara. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena nueva del reino de Dios, Ajá. Que llegó, que llegó a la tierra. correcto, muy bien. Y ¿Quién lo nos trajo? vino, aunque lo trajo Jesús ¿En qué año? en el año 30, en el año 0, cuando él nació, o en el año 33, cuando lo empezó a predicar. 30. No, 30. 30, perdón, 30. Ajá, correcto, muy bien, muy bien. ¿Buena nueva o nueva buena? Buena nueva, no nueva, buena. Buena, Era buena nueva. nueva. Buena nueva. Y él vino a salvarnos del reino de las tinieblas. Correcto. Nos Vino a trasladó nos trasladó al al reino de la tierra, digo del cielo. al reino de Jesús. Al reino de Jesús nos trasladó, Así es. nos salvó. Nos salvó, así es, nos salvó. Muy bien. Vamos a leer ahora Lucas 1, 30, 34 y a ver si ya lo pueden explicar ustedes eso. Lucas 1, 30, 34. Ah. A ver si ya Mira, lo pueden ve la explicar.
Si ya lo pueden explicar. Lucas 1, 30, 34. Pero el ángel, Ajá. pero el Igual podemos ángel ir a la le iglesia dijo, ahí a predicar, a ayudarle a otro a predicar. Sí, ojalá que lo aprendan y me ayuden, claro. no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Ok, fíjense lo que estamos estudiando, ¿eh? Ujú. El reino de Dios, para que pongan atención donde hable sobre el reino y todo. Espérate, ¿en qué Adelante, ¿qué más? 30 qué? 30. Uno. Lucas 1, 30. Lucas Pero el 1, 30, ángel le dijo. 34. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Su reinado. O sea que el reinado en la tierra jamás se terminará. ¿Ok? No, no. Y su reinado no terminará jamás. Ok, ahorita vamos a entrarle ahí. Ujú. Primero digan ustedes lo que ustedes piensen de esa parte con relación al tema que estamos viendo, ¿eh? Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará. Primero tenemos que entender qué es el pueblo de Jacob. ¿Qué es el pueblo de Jacob? Donde estaba. Bueno, síguele. Y explica ahorita más adelante porque Ok. si no, María entonces dijo al ángel. no, ya con eso está bien. Nomás hasta donde decía algo sobre el trono, sobre el reino. Bueno, hasta ahí ya llegaron, entonces ya no pueden Sí, sí, explicar sí, nada, es ¿no? que donde Ok. dice el No, pueblo pues, de El Jacob. pueblo de Jacob, ahí les va. Es otra cosa que hay que aprender, ¿eh? Ok. Ok. ¿Cómo dice otra vez? Dice, ¿qué? Ok, gobernará por siempre el pueblo de Jacob. Ok. Vamos a ver de qué se... Acuérdense que para meternos a la Biblia a fondo hay que ver quién habla, para qué dice, a quién le está hablando, todo eso, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver. Pues el ángel Gabriel le dijo a María, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Que iba a recibir Un hijo. un hijo, el Correcto. nombre de, Ándale, y ¿qué que más? que va a dar a luz y Iba a le ser el pondrá- hijo. de Dios, el nombre de Jesús. Ajá. Hijo ¿Y del qué más? Altísimo. Ujú. ¿Qué más dice? El Señor Dios le dará el trono de su Ah. antepasado David. Ok. Ok, Trono. ¿quién es David? Ok, dijimos que vamos a ver trono, porque el trono está un rey. No, sí, claro. O sea, en otras palabras, ok, ya estaba esto dicho por los profetas antiguos que iba a venir Jesús Ujú. y que él iba a ser de la descendencia del rey David. ¿Quién es el rey David? El rey David fue un rey que vivió muchísimos años de venida de Jesús al mundo. Y estaba profetizado que de la descendencia de él iba a venir Jesucristo. Por eso dice así, su padre David, porque así le decían. Oh, entonces por eso los judíos pensaban que él iba a llegar en una cuna de oro, ¿verdad? Ah, bueno, tenían esa idea en la cabeza. No, porque pensaban que iba a ser un rey como de la Como tierra, el de la tierra. Ujú. pero no, era otro tipo de reino. Así es, que bueno que reflexionaste eso. Entonces, dice que va a ser, en otras palabras, lo que dice ahí es que van a ser de la descendencia del rey David. Eso es lo que dice. Ujú. Pero en lugar de usar eso, dicen, va a ser hijo de David. En muchas partes de la Biblia van a ver que le dicen los que están enfermos, Jesús, hijo de David, sáname. Ah, pues con razón. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, ¿no? Entonces, no sé si ya te expliqué eso. Sí, Sí, ya ya. está. Ok. Luego, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Gobernará por siempre el pueblo de Jacob. Ok, pueblo de Jacob. Bien, ok. Ahí les va otra cosa que hay que aprender. ¿Quién era Jacob en el Antiguo Testamento? Antes de que viniera Cristo al mundo. Dios. No, Jacob. Jacob. No sé. Jacob, No, no, no. sí me lo he dicho a mí. Jacob, ahí les va. ¿Quién era Jacob? Desde la creación del mundo, con Adán y Eva, se fue extendiendo la creación, va multiplicando los hombres, Sí, más, claro. más, ¿no? Pecaron, no obedecieron a Dios, se rebelaron contra Él, ok, entonces Dios le habló a un hombre que era recto,
que era recto, que no era como los demás. Le dijo, ¿sabes qué? Quiero que en ti, de tu descendencia, salga un pueblo para mí, porque los demás se fueron. Son descarrilados. Sí. Yo quiero que tú me obedezcas, ¿no? Toda tu descendencia, le dijo, ¿no? Y de ti voy a hacer pueblo numeroso, dice, como las estrellas del mar, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, ¿no? Pueblo numeroso, ¿ok? Entonces esa promesa le dijo a ese hombre que se llamaba Abraham. Entonces Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, ¿okay? Y entonces de Isaac se casó y tuvo 2 hijos. Uno que se llamaba Jacob, que es lo que estamos viendo ahí, y otro que se llamaba Esaú. Pero la Biblia siempre, las promesas de Dios siempre se van a cumplir, pero en el primer hijo que nazca, que le dicen primogénito. Y entonces, ya me acordé de ese. Bien. Cuando le pasa el nombre, ¿verdad? entonces Esaú nació primero, pero no le importó eso. Y dijo, no, yo quiero eso. Y le pasó el lugar a su hermano Jacob. Entonces la bendición que recayó sobre Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos nació el pueblo de Dios. Por eso dice ahí eso. Y así continuó la descendencia. De todas maneras, entonces ahora actualmente a los judíos se les dice los hijos de Jacob. Pero no usan ese nombre, porque Dios le cambió a Jacob el nombre, le puso Israel. Entonces, todos los ¿Se puede judíos... decir que Jacob y Israel es lo mismo? Es lo mismo, así es. O sea que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, que es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y sabes que tiene que aprender muchas cosas. Para entender la Biblia tiene que entender muchas cosas, si no, queda uno, pues, ¿quién sabe eso? Pues, ¿quién sabe? Ya. Ya continúan. Pues ya si alguien no sabe, pues salvaría uno la palabra. Entonces, ¿ya te entendió o no? Sí. A ver, lee otra vez ahí. Donde diga Jacob, vas a decir pueblo de Dios. En vez de Jacob. El pueblo de Dios del Antiguo ¿Gobernará por siempre el pueblo de Dios? Ajá, sí. Y su reinado no terminará jamás. Ok, muy bien. ¿El reino de Dios aquí en la tierra terminó? Sí. ¿Y tú por qué dice que no va a terminar jamás? Porque llegó Jesús. No. Porque el reino que trajo Jesucristo aquí en la tierra se va a pasar al cielo. Y entonces no va a terminar nunca. Es infinito. Es infinito. Vida eterna. Ajá, así es. ¿Se acató? Sí. Sacató. ¿Se fijan que esa partecita de la Biblia, si no se entiende, pues sí, es que pasa, tienes que enlazar, primero tienes que identificar quién dice, quién lo dice, para qué lo dice, cómo se dice, ¿por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿De qué está hablando? Ajá. Y así al final ¿Qué significado llegas esto? a la conclusión de qué está hablando. Armas el rompecabezas. Exactamente, se arma el rompecabezas, exactamente, así es. Bueno, entonces ahí la llevamos ya, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? Buena noticia. La buena nueva, buena noticia. Del reino de Dios que llegó a la tierra. Ajá. ¿Cómo llegó a este reino? Ahí lo dice el que vimos en Lucas 1:30-34. ¿Cómo llegó? ¿Lucas 1 qué? 1:30, lo que leí. Cuando nació. Y ahí lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Qué dice? ¿Otra vez? Pero el ángel le dijo, no temas, María, sí, porque has encontrado el favor de Dios. Sí. Concederás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Sí. Será grande y justamente será llamado Hijo de Dios. Ajá. ¿Y luego? El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Ajá. Va a ocupar el trono de su antepasado David. O sea, será el rey. Porque era... será el rey. Ajá. Porque en otras partes dice que va a ser de la descendencia del rey David. Por eso el esposo de María era de la descendencia del rey David. Descendía de allá venía él. Wow. Por eso es que
de la descendencia del rey David nació Jesucristo. Ujú. ¿Sí? Y Pero, dice, pero no es que haya nacido de eso, porque acuérdense que Jesucristo, el Padre de Jesucristo es Dios Padre. Ujú. ujú, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y engendró a Jesucristo dentro del vientre de la Virgen María. ujú, Pero ese es el modo de decir. Sí, sí, no, claro. claro. Para el mundo. O sea, Ujú. para el mundo, Jesucristo es de la descendencia del rey David. Ujú. ¿Ok? Ok. Pero para los ojos de Dios es su hijo. Es su hijo. Bueno, Gobernará por siempre el pueblo de Jesús, de el Jacob. pueblo de Jacob, o sea, el pueblo de Dios, Ajá, y su reinado no terminará jamás. ¿Por Jamás. qué? Porque tendrán vida eterna, así es. Porque este reino se pasará a la vida arriba, eterna. a la vida eterna, así es. Bueno, Por eso bien. nunca se terminó y nunca se terminará, ¿verdad, abuelito? No, ese es un reino eterno, nunca Eterno. se va a acabar. Vamos a ver ahora que este reino ya lo esperaban los judíos. Vamos a ver Marcos 15, 42, 43. Reyes, Corintios. Todo esto tiene que ir explicando poco a poco para que Marcos, no ¿qué? va a venir, cuando va a venir. Okay. Esperaba. Ellos esperaban que iba a bajar el reino de Dios. Ya esperaba que viniera el reino de Dios. Ah. Él, José de Arimatea, cuando vino Jesucristo, dijo, él es el rey. Él lo identificó. Ah, y él sí creyó en él. Sí, por eso sí creyó. Y él era sacerdote. Era Era sacerdote sacerdote de los y judíos. miembro del del Consejo Consejo Supremo. Porque dentro de Y los fue judíos, fue el único que creyó en él. De los. él sí creyó que era Jesús, el rey, y que ya había establecido su Mira qué reino en padre. la tierra. Y fue directamente donde Pilato Ajá, para pedir el cuerpo de Jesús. sí. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Ujú. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. Ajá, porque el juez lo pidió. Ujú. Y él lo puso en una cueva. José lo bajó de la cruz. De su propiedad. Y le movió una sábana que había comprado, Ajá. lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada. Bueno, pero aquí vamos a enfocarnos en el tema que estamos tratando. Ya me iba a hacer así. Sí, Porque ya me no- iba bien, ya me iba bien No, acá. estamos ya, bastante. Estamos tratando el tema del reino de Dios. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y estamos viendo que cuándo llegó ese reino aquí en la tierra y cómo. ¿Ok? Ya vimos que Jesús nació, Él lo trajo, y ahora estamos viendo que ya esperaban ese reino. Ujú. Y lo dice ahí, que era un miembro de lo que esperaban el reino El de reino Dios. de Dios. Eso, ahora vamos. Ok, a ver, expliquen, estamos en el tema del reino de Dios, no se vayan por otro lado. A ver, ¿qué nos está hablando de ahí? Pues dice que había nacido en Judea. ¿En Judea? Ajá, es del 1, dale, versículo Que 1. Sí. Dice, Jesús había nacido en Belén de Judá Ujú. durante el reinado de Herodes. ¿Quién es Herodes? Ok, el reinado de Herodes ¿Era el rey que estaba en ese tiempo? era el rey de este mundo, de ese tiempo, de ese lugar, que gobernaba ese mundo, ese lugar, Que reinaba Belén. que reinaba en esa parte, sí, en esas partes de ahí. En Sí. Jerusalén. Herodes. Herodes. Sí. Un mago que venía de Oriente. Unos magos, ¿no? Ah, sí, cierto. Unos magos que venían de Oriente y llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Hasta Que ahí. porque vieron una estrella. Sí, hasta ahí. Ahora, dinos algo sobre el tema que estamos tratando aquí. Del reino ¿Dónde de está el Dios. rey de los Sí. ¿Dónde judíos? está el rey de los judíos? El rey. Ajá, ¿Dónde De los está el judíos. rey sí. de la tierra? O sea, ellos ya sabían también. Ellos ya sabían que iba a llegar. Ok, entonces ahí hay unos magos que vienen del oriente, que no eran judíos, sino que Dios les dijo que les reveló por medio El de... ángel, ¿no? No, por medio de las estrellas. ¿no? Eran, ¿cómo se dice? Astrónomos, ¿no? Sí. Entonces ellos, no astrólogos, No. sino astrónomos. Estudian las estrellas. Sí. Así. Entonces Dios les quiso revelar a ellos, a través de las estrellas, que ya había nacido el rey de los judíos.
que ya había nacido un rey que iba a gobernar el mundo y que traía salvación, que ofrecía vida eterna, bla, 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 todo lo demás. ¿Ok? Entonces ellos, les había sido revelado eso, y entonces ellos también estaban esperando el momento que una estrella los iba a guiar y todo eso, ¿no? Entonces cuando ven la estrella, entonces ya nació, dice, vamos a buscarlo. Vamos a buscar. Vamos a Entonces sigue la seguirlo. estrella. Así es. Pero en ese tiempo todas las naciones, generalmente todas las naciones, sabían que había un pueblo de Dios, escogido por Dios. Aunque ellos no adoraban a ese Dios, y adoraban otros, a dioses falsos, pero sí oían decir del Dios de Israel o de Jacob. Sí, sabían los pueblos. Por eso esos reyes sabían que había un reino. ¿Por qué? Porque era muy, muy conocido eso por las hazañas que hizo el Dios de Israel. ¿Cuáles hazañas? Abrir el mar en dos. ¿Cuáles? Castigar al pueblo de Egipto. O sea, era un pueblo muy conocido y era también un Dios. O sea, para ellos era otro Dios, ¿no? Pero un Dios potente, poderoso, ¿no? Comparado al de ellos, ¿sí? Pero ellos también tenían su Dios. O sea que, pero el pueblo que seguía al Dios verdadero era el pueblo judío, ¿ok? ¿Sí? ¿Se capta? Sí, sí. Entonces estos reyes fueron a ver. Aquí lo importante es que veamos que estamos tratando el tema del reino de Dios, que ya estaba profetizado que iba a venir. De eso se trata, nada más comprobar eso Sí, sí, me acuerdo. con la Biblia. Sí. Y en muchas partes lo dice. Reino Muchas de partes lo dice. el rey. El rey. El rey. Vamos en la parte número 6 de este tema. Okay. Hasta ahí, ¿cómo le han entendido esto? ¿Qué le han entendido? ¿Qué no le han entendido? ¿Qué pregunta? La pregunta esa, ¿no? A ver. Al punto que le dice que si El árbol de la ciencia del el bien y árbol del de la mal. ciencia del bien y del mal sí fue un Si hecho real realmente fue un árbol o qué fue. o qué fue, o, Sí. o así lo trataron de hacer para que la gente entendiera. Pero es una parábola. Una parábola. ¿Fue una parábola o Así en es. realidad sí Es pasó? una parábola. Es una parábola. Así es de que En ahí, verdad no pasó así. lo que significa ese árbol es como una especie de puerta que le dice Dios, mira, aquí está, todo es bueno aquí, pero eres libre. Si un día no quieres, yo no te voy a forzar a que estés aquí, pero te va a ir muy mal, porque solamente aquí hay todo es bueno, en otra parte no. Yo no quiero que conozcas el bien y el mal, pero ahí está la puerta. Sí, entonces Es como tentativo. Pero Dios ya sabía eso. Dios ya sabía que ella iba a cruzar esa puerta. Dios ya sabía que iba a cruzar la puerta, sí, así es. Ya sabía. ¿Por qué ya sabía? Porque él tenía un plan. Él tiene su plan, él sabe lo que va a pasar más adelante. Él es sabe Dios, todo. Él sabe todo. Así que dice, bueno, pues si el hombre me falla, tengo este otro plan, porque yo lo quiero como hijo y no lo quiero dejar quemar nunca. Y quiero que venga a gozar Entonces, conmigo. en realidad, Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó, abuelito? Es ¿No lo- dije ahí? Es lo que yo te digo. O sea, ahí está la puerta esa. Si te sales de aquí, vas a pertenecer, ya no vas a pertenecer a mí. Te vas a vender al reino de las tinieblas, o sea, a lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el diablo? O el espíritu malo vino con Adán y Eva y los engañó. Dijo, no se crean de Dios. Es mentira lo que dice Dios. Créanme a mí. Yo sí les digo la verdad. ¿Verdad? Así que dicen, no le crean, mire, si comen de ese árbol no se van a morir. No es cierto. Lo que pasa es que se van a hacer como Dios. Caramba, dijeron, como Dios, hoy está bien eso. Entonces, Los engañó. los engañó. Pero entonces Dios ya sabía que iba a pasar Pues eso. sí, así es. Y entonces, ¿qué pasó? Comieron y vino la sentencia, que es irrevocable. No se puede echar para atrás eso, porque así está. Si el hombre se sale de ahí, se vende al diablo. En otras palabras, viene el diablo y le dice que se vayan con él,
que desprecien a Dios, ¿verdad? Y que renieguen de Él. Así es. Es como darle una carta a Dios, no te queremos, bla, bla, bla. Aquí está mi firma. Ya pertenecemos al diablo, punto, al reino de las tinieblas. Porque Él nos ofrece mejores cosas. Aquí no, bla, 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 todo, ¿no? Firma, paz, ya está. Y vamos, ok, bueno, se abre la puerta y se sale. Por decisión. Ellos la abren así, de ese modo. Nadie los forzó, no, ellos decidieron hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a pasar lo que les dijo Dios, se van a morir. Se van a retirar de mi presencia. ¿Se arrepintieron, abuelito, o nunca se arrepintieron? Sí, pues Al claro. instante. Claro, ya cuando vieron el mal, pues dijimos, mira dónde nos metimos. Pero ya no hay vuelta para atrás. Ya no se puede. ¿Por qué? Pues porque van a conocer lo que decidieron conocer ellos. ¿Quieren conocer el bien y el mal? Pues ahora ahí está. Tengan sus consecuencias. Todavía lo sigues conociendo tú y yo, el bien y el mal. Es cierto. Así es que bueno, eso ya lo traemos desde así. Pero como Dios es bueno, pues no, Nos dio muchas oportunidades para pedir. no nos va a dejar abandonados. ¿Sabes? Entonces, pero como caímos en una cosa muy fea, tan mala así que tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros, porque eso fue algo terrible. Así que el hombre se degradó a tal grado, así, de tal modo, que Dios tuvo que hacer un plan de salvación, un plan de cómo salvar al hombre, y poquito a poco fue educándolo, poco a poco, educando al hombre, para llegar hasta el momento que Cristo vino al mundo. Lo fue educando poquito a poco, por eso dejó la ley antigua, una ley que era un tutor, o una ley que iba a cuidar a su pueblo, para cuando llegara Jesucristo, los salvara. Porque esa ley los cuidaba, aunque era una ley bien rígida, pues lo estaba cuidando hasta llegar hasta el momento, hasta este momento, ¿eh? Así es. Que es el momento cuando Cristo viene a salvarnos. Así que bueno, ahora está otra vez la cosa igual, aquí en el mundo. También Dios, seguimos libres. Aunque estemos bautizados, seguimos libres de hacer el mal. ¿Ya? Pero Dios tiene, siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre. Que a eso lo habíamos dicho al principio. Siempre está dispuesto a perdonarnos Dios a nosotros. Porque con eso le da al diablo, lo echa para afuera. Ajá. Porque dice, pues pecan, no hay problema, yo morí por ellos. Ellos que se arrepientan, que se confiesen, que hagan, que les duela el pecado siempre que cometieron, y yo los limpio. Así. Sí, vamos a tener el perdón de Dios. Y ya está. Ok, entonces la vida del hombre de fe, entonces ahora es, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, ¿ok? Así. Wow. Tantos beneficios que tiene, ¿verdad? Y tenemos muchos beneficios, así es la cosa. Bueno, y aquí le vamos a dejar porque esto ya fue muy Ya son la 1 de la mañana. nos quedamos en el punto número 6. Punto número 6.